Muchas gracias a María y a la Universidad por esta invitación y por, en fin, preceder a mis queridos colegas en el uso de la palabra. Voy a empezar con algo que no tenía previsto, pero ha salido un libro maravilloso. De hecho, casi podríamos hablar de este libro. Acaba de salir, se llama Trastos y Recuerdos, y es una biografía de Wisława Szymborska, que es una poeta polaca, que desde que la conocí, y además os voy a contar, creo que tenemos media hora, sí. Os voy a contar, y permitidme que os tutee, así rompemos un poco más el protocolo. Una noche de invierno, llegando a Lugo, conducía a mi mujer. En el asiento de atrás iba la hija de ella, yo soy de padre, tenía ella en ese momento 5 o 6 años, y estábamos escuchando El Ojo Crítico. Llovía por una carretera sinuosa llegando a Lugo, y en El Ojo Crítico anunciaron que le habían concedido el premio Nobel a una poeta polaca que se llamaba Wisława Szymborska, que era un nombre impronunciable para mí entonces, y recitaron un poema de ella, un poema en que veía una fotografía de Hitler, niño, y contaba lo que esa fotografía le sugería. Y a nuestra hija, que era muy pequeña, a la hija de mi mujer, le dio pánico. Esos pequeños versos comentando una fotografía de este niño con esta sonrisita tan tierna y tal. Y bueno, después he seguido un poco los libros que han ido publicando en España de Wisława Szymborska, y creo que es una poeta utilísima para lo que estamos aquí, para lo que hacemos. Y por eso voy a empezar con ella y voy a terminar con ella. Y esta mañana, explicando el libro es un libro maravilloso, además está lleno de fotografías, muy bien reproducidas, por cierto. Es una biografía muy amable, muy cariñosa. Ella odiaba las biografías, odiaba las entrevistas, dio muy pocas, pero como las dos periodistas que llevaban tanto tiempo investigando su vida fueron tan persistentes, tan amables, tan cariñosas, dijo, bueno, vale, precisemos. Las llamó para precisar, que es una cosa muy importante en el periodismo. Y voy a empezar con uno de sus poemas más tempranos, se llamaba Risa, además, del libro Mil alegrías, un encanto. A la muchacha que fui, la conozco, por supuesto. Tengo algunas fotografías de su corta vida. Siento una lástima alegre por algunos poemillas suyos. Recuerdo algunos acontecimientos. Mas, para que quien está aquí conmigo se eche a reír y me abrace, recuerdo una sola historieta. El amor infantil de esa niña feucha. Le cuento cómo se prendió de un estudiante, es decir, que quería que él la mirara. Le cuento cómo corrió a su encuentro con una venda en la cabeza sana, para que él le preguntase al menos qué le había pasado. Bueno, no voy a hablar de modelos de negocio, que es una cosa que últimamente hablan los periodistas constantemente. Hasta María inevitablemente ha caído en ello, porque es inevitable, porque los periodistas, como el resto de la especie humana, tenemos algunas malas costumbres, como comer y otros, beber, y en fin, y hay que pagar por ello. Entonces, no voy a hablar de eso porque no tengo ni idea, y la prueba es Frontera D. Me ha hecho gracia en la presentación porque es una revista longeva. Pues sí, es longeva, tiene 5 años. En la era digital supongo que 5 años es casi 25, 50, en otras eras, ¿no? Es un largo tiempo. Y tampoco voy a hablar de resistencia. Quizás porque esta mañana he conocido a una periodista mexicana y creo que, y Toño es también de aquellas tierras, Toño Angulo, director del Estado Mental, y creo que hay algo que yo he aprendido viajando a México y compartiendo tiempo y discusiones con periodistas no solo mexicanos, sino de toda América Latina. Y es que tienen una costumbre, creo que muy saludable, que en España, quizá porque hace mucho tiempo que hemos dejado de ser hidalgos y hemos cultivado más nuestra faceta pícara, pues hemos perdido, ¿no? Creo que vienen llorados de casa. Creo que tenemos que aprender a dejar de llorar tanto. Creo que en España lloramos demasiado, somos unos quejicas. Lo cual no quiere decir que no haya razones para protestar, indignarse, correrse políticamente, correrse en el sentido de desplazar el voto en un sentido u otro, o actuar vitalmente, ¿no? O sea, pienso que tenemos que dedicar más tiempo a hacer que a llorar, o a hacer que a decir, aunque lo nuestro sea decir. Un amigo común también, que se llama Julio Villanueva Chan, y como el título de mi charla tiene que ver con modelos de revistas o revistas ejemplares, pues bueno, Etiqueta Negra es una revista mucho más longeva, que lleva mucho más tiempo ahí resistiendo, pues creo que es un ejemplo a imitar, ¿no? Y a Julio Villanueva Chan le gusta, entre otras cosas, le gusta mucho editar, es un editor
bastante picajoso, que le exige mucho a sus periodistas. Y él le gusta citar mucho a un filósofo y escritor alemán que murió en Portbou, que se suicidó en Portbou, Walter Benjamin. Y él, en un artículo que yo cito de vez en cuando, cita Benjamin Villanueva Chan. Cada mañana se nos informa sobre las novedades de toda la Tierra. Y sin embargo, somos notablemente pobres en historias extraordinarias. Ya casi nada de lo que acaece conviene a la narración, sino que todo es propio de una información. Saturados de información, los hombres han ido perdiendo la capacidad de comprender. Y eso añade Villanueva Chan algo que creo que concierne de forma decisiva a los que todavía tenemos la suerte de ganarnos la vida en los periódicos, y además, como el caso de María y de Maite, también nos dedicamos a formar periodistas. Le comentaba a Kiko que yo he sido director del máster de ABC durante 6 años y ahora pues empieza otra etapa, pero creo que 0 grados tiene bastante que ver con un proyecto que también surgió en el máster de ABC que se llama Madrilánea, que es un proyecto también de periodismo, no sé si es narrativo. Cada alumno es corresponsal en su barrio de Madrid y lo que hacen es contar historias de la calle. Están obligados cada 2 semanas a contar una historia que no proceda de fuentes secundarias, que no proceda de declaraciones, que no haya sido conseguida por teléfono ni a través del ordenador, sino a través de la calle. Eso que muchos periodistas hemos dejado de hacer, ¿no? Benjamin hablaba de esta necesidad, de esta especie de ansia de historias extraordinarias. Yo casi lo dejaría en historias, ¿no? Creo que en gran medida la prensa en España ha dejado de ser relevante. Hay muchos motivos y no vamos a analizarlo ahora. Sus vínculos más o menos obscenos con el poder, su reiteración, su repetición, su previsibilidad, su sectarismo, su aburrimiento. Pero creo que un gran fallo que tienen es que han dejado de contar historias, o han dejado de contar historias, no sé si extraordinarias, pero por lo menos conmovedoras, ¿no? Y creo que hay una especie de necesidad vital. Y creo que detrás de esta, no sé si este sintagma periodismo narrativo es desde un punto de vista conceptual, metodológico, metafísico, filosófico, un hallazgo, ¿no? Nos hemos amoldado a él porque parece que describe bastante bien lo que hacemos, pero quizás es una redundancia, periodismo narrativo, ¿no? Pero bueno, no suena demasiado mal. La verdad es que hablando de ello también, Leila Guerriero, que es otro de los ejemplos en el que nos inspiramos muchos periodistas de esta orilla, ella también lo pone bastante en entredicho, ¿no? Aparte de poner en entredicho otra tendencia que también creo que cultivamos en España, y es a estar cultivando siempre, y forma parte un poco del arsenal que utilizan los periodistas, como las grandes palabras, las grandes expresiones, el boom del periodismo narrativo o el boom de la realidad, que yo mismo he usado en algún momento, ¿no? Bueno, creo que podría haber algo de eso precisamente, la necesidad de contar, la necesidad de escuchar. Creo que en gran medida el periodismo puede seguir siendo, no sé si útil, no sé si necesario, pero desde luego valioso en la medida en que vuelva a hacer algo que también creo que hemos dejado de hacer, y es hacer el siux, es decir, poner la oreja en el suelo. Creo que también en España sufrimos una especie de eclosión de opiniones constantes, ¿no? Creo que hay un ruido ensordecedor. De hecho, uno de los lemas de Fronterade es precisamente 5 años contra el ruido. Creo que este afán de opinar de todo constantemente, y en España además que somos, creo que campeones mundiales en varias cosas, pero creo que en tertulias también, hay una auténtica epidemia de todólogos, ¿no? De gente que habla constantemente. Y después es verdad que hay un público que pide eso, ¿no? O sea, que hay gente que parece que le encanta precisamente que le estén comentando, haciendo comentarios constantes sobre todo, ¿no? Y esa medida de que todo el mundo parece que quiere opinar y decir lo que piensa, creo que hemos perdido esa facultad fundamental que creo que forma parte de las herramientas capitales de cualquier periodista que se precie, y es precisamente la capacidad de escuchar. Y en eso tiene mucho que ver también el silencio. Creo que también yo mismo, que cultivo las redes sociales y que las cultivo además con cierta fruición y a veces con demasiada promiscuidad, creo que también sería conveniente, me podría recetar una especie de cura de silencio, ¿no? Una necesidad de desconectar, de apagar todos los aparatos, de apagarlo todo. No para que deje de haber sonido, no para que deje de haber reflexión, no para que deje de haber crítica, sino para escuchar más. Creo que nos falta precisamente algo que es requisito fundamental para llegar a contar una buena historia, que es la capacidad de escuchar. Y creo además que eso que hacen bien muchos periodistas latinoamericanos, y Alberto Salcedo Ramos, un cronista colombiano, creo que es un ejemplo máximo de ello, de ese
oído especialmente educado para escuchar. Creo que le permite después contar bien, ¿no? Tengo que aprovechar este momento que estoy aquí para darle una vez más las gracias a María Angulo por un libro que también habla precisamente de todo esto, ¿no? Y además desde el título del libro creo que ya está marcando un poco una pauta absolutamente necesaria y que entronca también con la actitud de Wisława Szymborska a la hora de vivir y a la hora de escribir. El libro se llama Crónica y mirada, aproximaciones al periodismo narrativo. Y creo que hay muchas referencias precisamente a este don, a esta cualidad precisamente de escuchar. Creo que no puede haber periodismo sin esa capacidad de escucha muy atenta, además que escucha hecha de muchas veces, ¿no? Escucha de llamar a muchas puertas, de no quedarse con la primera impresión, de ganarse la confianza de las fuentes, de ganarse la confianza del otro. Muchas veces nos preguntamos para qué rayos sirve el periodismo o qué sentido tiene el periodismo, ¿no? Cuando es nuestra propia tarea, pues nosotros le damos la importancia que tiene porque nos va la vida en ello y porque algunas veces incluso podemos vivir de ello, ¿no? Aunque eso se está poniendo complicado, ¿no? Pero creo que es precisamente esa capacidad de escuchar para intentar entender. Hay otro nombre que me gustaría citar que se llama Aurelio Arteta. Aurelio Arteta es un profesor de ética y filosofía en la Universidad del País Vasco. Estuvo amenazado por ETA, tenía escolta, fue de los pocos que no se callaron. Yo le conocí en Nueva York, en un respiro que se tomó, y él habla de algo que él se ha dedicado mucho tiempo a analizar los tópicos que utilizamos constantemente para no escuchar, para describir la realidad. Para él los tópicos identifican precisamente el funcionamiento de la ideología, el funcionamiento de la mente. Y hay algo que él le llama poderosamente la atención en el discurso español de los medios, de los periodistas y de los políticos en general, y a fin de cuentas de cualquiera de nosotros en particular. Cuando uno empieza a entablar una conversación con alguien, una mera discusión, una respuesta casi automática del otro, de cualquiera de nosotros, es no querrás convencerme, ¿no? No querrás hacer que cambie de opinión, ¿no? O digas lo que digas, no me vas a convencer. Esa especie de actitud ya a la defensiva, en la que estás demostrando que el diálogo, la escritura, la conversación política, el discurso no sirve para nada porque mis ideas son estas y nada que digas va a hacer que cambie de opinión. Bueno, creo que una de las capacidades fundamentales del periodismo precisamente, sobre todo cuando el periodismo vuelve a las esencias, que es llamar a las puertas, escuchar y contar hechos y dejar de lado las opiniones, es precisamente la capacidad de persuadir, la capacidad de utilizar la lengua para contando hechos, contando aspectos de la realidad de la forma más detallada, más profunda, más precisa posible, tú llegues a cambiar de opinión. Por algo que también creo que yo personalmente echo mucho de menos en los periódicos. Viajando por la frontera mexicana, al final de mi tiempo como corresponsal de ABC en Nueva York, entre Brownsville, Matamoros y Tijuana, San Diego, entrevistamos a la señora de Andar, Ninfa de Andar, que era la editora de unos periódicos que se editan en la frontera mexicana, El Mañana. Ella nos contó en McAllen era una ciudad fronteriza, pero del lado norteamericano, nos contó que su padre, cada 5 años, les hacía a ella y a sus hermanos leer el Quijote. Y decía que, es curioso, porque hacía una interpretación del Quijote bastante peculiar. Decía que es como si Cervantes hubiera enviado a Don Quijote y a Sancho a entrevistar a los españoles, a escucharles. Y hablando también en Nueva York con Harold Bloom, uno de los críticos más agudos de la literatura contemporánea, él que tiene, lógicamente, como buen anglosajón, una devoción absoluta por Shakespeare. Sin embargo, decía que el libro que más le conmovió nunca a él era El Quijote, y por algo que tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo de persuadir mediante la palabra o escuchar apasionadamente. Porque a él le parecía que el Quijote era el ejemplo máximo de cómo el diálogo puede transformarnos y puede hacernos cambiar nuestra visión del mundo. Porque no recordaba un libro tan valioso en la historia de la literatura universal en que un diálogo entre dos personajes alcanzara de tal forma el corazón del otro que al final hubiera un trasvase de personalidades en los dos personajes que llevan la vida del Quijote, ¿no? Esa capacidad tan profunda de escucha, ¿no? Esa capacidad precisamente tan grande de persuadir mediante la palabra. Pues bueno, creo que precisamente una de las cualidades fundamentales del periodismo es, primero, algo que me parece fundamental, y es ayudar al lector a ponerse en el lugar del otro,
algo tan difícil, que retóricamente suena muy bien, que puede ser casi una especie como de leitmotiv para un partido político, para una orden religiosa, pero creo que para el periodista, creo que esa posibilidad del periodista de llevar de la mano al lector y sentarlo a tu lado para escuchar contigo, para descubrir el mundo contigo, creo que esa capacidad del periodismo narrativo precisamente para jugar con el tiempo. Creo además que es quizás con la escucha el rasgo fundamental que el periodismo que quiere recuperar su buen nombre tiene que conseguir. Es precisamente el uso del tiempo. Todos estamos como desbordados por completo con esta cantidad ingente de estímulos que nos sustraen la atención permanentemente. Si nos examinamos a nosotros mismos y vemos, sobre todo los que tenemos ya, los que venimos no del mundo digital, sino que de un mundo anterior, del mundo predigital, y creamos capaces de pasarnos horas y horas y horas con un libro, esa capacidad precisamente que mencionaba Bloom de Don Quijote y Sancho, esta capacidad de vivir vidas de otros a través de un libro, esa capacidad de inmersión tan profunda, creo que si el periodismo tiene algún sentido, y quizás ahí estoy siendo demasiado optimista, creo que si la crónica tiene alguna capacidad de redención, quitándole ahí también toda connotación metafísica, es precisamente de poder recuperar el uso del tiempo. Antes hablaba de desconectar, la necesidad de volver a establecer cierto silencio para poder escuchar. Es imposible conocer nada de nadie si no dedicamos tiempo a escuchar. Hay una especie de urgencia en todas las redacciones, de urgencia en todos los jefes, de publicar, conseguir más visitas, conseguir más lectores, más pinchazos, conseguir más éxito. Hay una especie de locura generalizada, yo lo experimento en ABC, pero sé que lo pasa en otros medios, esta especie de obsesión por la curva de visitas, que está basada en algo fundamental también que forma parte de la economía contemporánea y forma parte de la universidad contemporánea, ¿no? Que es el rendimiento, la cuantificación, el convertir el tiempo en dinero, el convertir nuestra actividad en algo que sea rentable. Creo que evidentemente hay que vivir de esto, pero creo que en el periodista y en el escritor creo que tiene que haber otra conciencia distinta del uso del tiempo. Para conocer hace falta tiempo, para escuchar hace falta tiempo. Tenemos que romper esta especie como de necesidad urgente de contar lo que sea de la manera más rápida posible para alcanzar al mayor número de usuarios posibles. Creo que si el periodismo puede cambiarnos algo y darle quizás algo más de sentido a la existencia, que no creo que tenga mucho, pero creo que una forma interesante de ocupar el tiempo que estamos aquí, que nadie sabe cuánto será, creo que el periodismo te permite precisamente, a través del lenguaje, tratar de atrapar esas prismas de sentido que los periódicos creo que han dejado de darnos. La sensación que yo tengo personalmente cuando veo pocos telediarios o cuando leo muchos periódicos o cuando leo muchas revistas es que el mundo ha dejado de tener sentido, que la realidad se ha vuelto incomprensible. Creo además que forma parte de la tarea asignada a los periodistas, no por un gran conglomerado mundial de conspiradores que quieren anularnos nuestra conciencia, no, forma parte de esta especie de dinámica hacia el abismo de no darle sentido a nada. Kapuscinski, en una de las últimas entrevistas que concedió, dijo algo que yo repito de vez en cuando, y es: los medios han difundido la consigna de que la lucha no da resultados, de que no hay nada que hacer, de que la historia ya está escrita. Yo creo todo lo contrario, no porque tenga una visión revolucionaria del periodismo que piensa que puede cambiar el mundo, creo que puede cambiar alguna conciencia, de una por una. Creo que además que la apelación de la verdadera escritura, del verdadero periodismo, no es precisamente la acción de masas, es la acción individualizada, personal, una por una, del lector, de cómo leemos, o de cómo leíamos, o de cómo creo que podemos volver a leer de forma pausada. Para conocer algo del mundo, para conocer algo de nosotros mismos, hace falta tiempo. Hace falta tomarnos el tiempo de escuchar, tomarnos el tiempo de preguntar, tomarnos el tiempo de escribir. Y eso requiere tiempo, requiere vivir de otra manera. Y creo que es posible. No sé si como forma de vida, pero sí como forma de estar en el mundo. Antes hablaba de etiqueta negra. Hay muchos más modelos en América Latina que han servido de inspiración a Frontera D y algunos de mis colegas y revistas que están aquí. Otro modelo interesante es, por ejemplo, The Clinic, que es una revista puramente digital que se edita en Chile
Y además que han encontrado un modelo bastante curioso de supervivencia, que es un bar-restaurante que les permite vivir. Y otro modelo también parecido al de Etiqueta Negra es El Malpensante en Colombia, que es una revista que también tiene una edición en papel, tiene bastantes suscriptores y también tiene una versión digital bastante interesante. Y todos creo que cultivan precisamente eso que María Angulo cita desde el título de su libro, precisamente, ¿no? Crónica y mirada. Creo que en esa forma de mirar el mundo, de pararse a mirar el mundo, creo que hay una actitud completamente distinta. Voy a volver, para casi terminar, a una de las mejores definiciones que se han hecho de la crónica y que creo que de alguna manera recupera la posibilidad precisamente de la escritura periodística para intentar darle sentido a lo que los medios han difundido que no tiene sentido. En la medida en que los medios se dedican a fragmentar el mundo en pequeñas historias, en fragmentos de realidad, creo que instilamos en el lector la idea precisamente de que el mundo se ha vuelto incomprensible. Creo que en la medida que el periodista se toma el tiempo de escuchar, de recomponer, de formar pequeños puzzles de pequeñas historias, pequeñas briznas de sentido, creo que le da sentido al tiempo que dedicamos a esa investigación, al tiempo que dedicamos a nuestras fuentes, al tiempo que dedicamos a los otros, a los que están ahí, a la forma de escuchar y urdir un relato que tenga sentido. Juan Villoro, lo cita también creo que María en su libro y se cita con bastante frecuencia, ha encontrado una de las fórmulas quizá más exactas, más ricas de definir lo que es la crónica y de lo que podría ser el periodismo narrativo y de las posibilidades gigantescas que tiene para tratar de entender el mundo y explicar el mundo. Dice Villoro: si Alfonso Reyes juzgó que el ensayo era el centauro de los géneros, la crónica reclama un símbolo más complejo. Y habla de una figura además mitológica y biológica, el ornitorrinco de la prosa. De la novela extrae la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el punto de los personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos. Del reportaje, los datos inmodificables. Bueno, no vamos a entrar ahora en el gran debate aquí donde marcamos la diferencia entre lo que es periodismo y lo que no. Creo que más en una facultad como esta y una facultad de periodismo, ese pacto sagrado que un antiguo profesor del máster de periodismo recordaba constantemente, Diego Salazar, este pacto sagrado entre el periodista y el lector, que todo lo que te voy a decir es verdad y que no puedo inventar absolutamente nada, y creo que ahí Kapuscinski se tomó libertades no admisibles, lo cual no lo desmerece como escritor ni periodista, pero ese pacto creo que es sagrado y es inmodificable. Hay otras cosas después, hay autoficción, hay ficción, pero creo que ese pacto sagrado de que todo lo que te digo es verdad, lo cual no quiere decir que la prosa sea tan plástica que puedes hacer auténticas maravillas con ella, y creo que las cosas que hace Leila Guerriero, por ejemplo, lo prueban con creces. Del reportaje, los datos inmodificables. Del cuento, el sentido dramático en espacio corto y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con un final que lo justifica. De la entrevista, los diálogos. Y del teatro moderno, la forma de montarlos. Del teatro grecolatino, la polifonía de testigos, los parlamentos entendidos como debate, la voz del proscenio, como la llama Woolf, versión narrativa de la opinión pública cuyo antecedente fue el coro griego. Del ensayo, la posibilidad de argumentar y conectar saberes dispersos. De la autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración en primera persona. Y termina Villoro: el catálogo de influencias puede extenderse y precisarse hasta competir con el infinito. Usado en exceso, cualquiera de esos recursos resulta letal. La crónica es un animal cuyo equilibrio biológico depende de no ser como los 7 animales distintos que podría ser. Bueno, esto todo se encierra precisamente en algo. Antes hablaba de escuchar, antes hablaba del uso del tiempo, y bueno, creo que tiene que ver con algo que en una facultad como esta y en una biblioteca además como esta, pues bueno, es casi una redundancia, ¿no? De la necesidad imperiosa de leer constantemente, ¿no? De leer para tratar de entender, de leer y de vivir. Y por eso quería terminar volviendo a uno de los poemas de Wisława Szymborska, que creo que reproducen mejor y explican mejor en qué consiste el periodismo, ¿no? Y en qué consiste, a fin de cuentas, también vivir, que es algo que tiene tanto que ver con el periodismo, debería tener. El poema se llama Falta de atención y tiene que ver con esto que estamos hablando del uso del tiempo, de nuestra distracción permanente, de nuestros fragmentos de realidad, de la incapacidad de muchos periodistas para escuchar y explicar y de muchos lectores para leer y escuchar para poder entender.
Dice Szymborska: ayer me porté mal en el cosmos. Viví todo el día sin preguntar por nada, sin sorprenderme de nada. Realicé acciones cotidianas, como si fuera lo único que tenía que hacer. Aspirar, expirar, un paso detrás de otro, obligaciones, pero sin pensamientos que fueran más allá de salir de casa y volver a casa. El mundo podía ser tenido por un mundo loco, y yo lo tuve para mi propio y trivial uso. Ningún cómo, ningún por qué, o de dónde ha salido este, o para qué quiere tantos impacientes detalles. Fui como un clavo superficialmente clavado en la pared, o aquí una comparación que no se me ha ocurrido. Uno tras otro se fueron sucediendo cambios, incluso en el limitado campo de un abrir y cerrar de ojos. En la mesa más joven, con una mano un día más joven, había pan de ayer cortado de forma distinta. Las nubes como nunca, y la lluvia como nunca, porque era con otras gotas que llovía. La tierra giraba sobre su eje, pero en un espacio abandonado para siempre. Duró sus buenas 24 horas, 1440 minutos de ocasiones, 86.400 segundos que mirar. El cósmico savoir-vivre, aunque calla sobre nuestro asunto, exige sin embargo algo de nosotros. Una cierta atención, un par de frases de Pascal y una sorprendente participación en este juego de reglas desconocidas. Felicidades a 0 grados, gracias por la invitación y espero que sigan leyendo, escribiendo, escuchando y de vez en cuando apagando.